Alcanzando el conocimiento, una herramienta vital. Nos encontramos con Philippe García, él es encargado de negocios en la Embajada de Francia y también de Business France. Gracias, Philippe, por estar con nosotros. Mucho gusto. Philippe, platícanos, ¿qué es lo que haces tú en la Embajada y con Business France? Business France es la agencia pública francesa para el desarrollo internacional de las empresas francesas. Estamos presentes en 72 países, entre los cuales México, obviamente, donde tenemos una oficina entre las 10 más grandes de la red, lo que ya quiere decir que México es un país importante para nosotros y nuestro trabajo es acompañar a las empresas que quieren exportar o invertir a México y buscar mercados localmente. Con mi equipo somos 15, buscar mercados que se están desarrollando para luego ir a traer empresas francesas para introducirlas sobre esos mercados de potencial. Aquí hay varias cosas de las cuales hablar. Por ejemplo, esta alianza con México y a través de la Unión Europea y pues el comercio que ha existido con Francia desde hace muchos años, pues ya es añeja, pero hoy hay como un relanzamiento, sobre todo con la renegociación del Tratado de la Unión Europea, con la crisis que se está viviendo con Trump, en fin, todas estas cosas que están pasando, hay un relanzamiento con México. ¿Qué es lo que ustedes pueden encontrar? ¿Qué es lo que ustedes están viendo? Efectivamente hay un relanzamiento con México desde hace 4 o 5 años. En los 5 últimos años hemos duplicado el volumen de intercambios comerciales con México. Estamos ahora encima de los 6.000 millones de euros de intercambios anuales en el 2016, mientras en el 2012 estábamos a poco más o menos de 3.000 millones. Entonces la relación se va desarrollando cada año en un modo prácticamente exponencial. Las razones son múltiples. Creo que México por mucho tiempo se quedó en la sombra de Brasil. Ha habido un fenómeno de moda, justificado por el tamaño del mercado brasileño, y cuando digo Brasil puedo decir China, India, Sudáfrica, digamos los BRICS, y México se quedó aparte, o sea, en la prioridad de las empresas francesas. México se quedó siempre aparte de los grandes emergentes. No se entiende muy bien por qué. Tal vez es una cuestión de imagen que vehiculan los medios en Francia, que no son muy positivos. Nosotros aquí, y toda la embajada y todas las fuerzas vivas que obran a favor del desarrollo de la relación franco-mexicana, hacemos mucha pedagogía sobre los aspectos más sobresalientes de México. O sea, su mercado interno, su estabilidad política, su estabilidad social, su estabilidad económica, su crecimiento económico, su posición geopolítica estratégica entre Estados Unidos y un mercado que se desarrolla al sur. Y pues poco a poco las empresas francesas han entendido el mensaje y México hoy día es una destinación bastante privilegiada por muchas empresas en algunos sectores donde nosotros hemos identificado una demanda, o sea, sectores en crecimiento, sectores de futuro como energías renovables, ciudad sustentable, salud,
industria automotriz, industria aeroespacial, turismo, industria agroalimentaria. Y todos estos sectores donde hay una demanda muy importante y un crecimiento fuerte en México, en Francia hay una oferta de empresas con savoir-faire, con experiencia, empresas competitivas. Y entonces nuestro trabajo es transformar esa adecuación entre la demanda mexicana y la oferta francesa en realidades económicas, inversiones, exportaciones, alianzas estratégicas. Y se espera con esto que van a venir muchas más empresas y también podrían ir empresas mexicanas a Francia. ¿Cómo es esto? Sí, obviamente estamos tratando de traer muchísimas más empresas francesas a México, inversionistas, exportadores, etcétera. Y desde hace 2 años hemos puesto en marcha una iniciativa muy activa, muy proactiva, para convencer a los inversionistas potenciales mexicanos de que Francia es atractiva. Yo tengo un encargado de negocios en mi equipo que se dedica exclusivamente a identificar inversionistas mexicanos potenciales y hablarle de Francia. Igual como hablamos de México en Francia, él habla de Francia a los mexicanos, tratando de deshacer los mexicanos de los prejuicios que se pueden tener sobre Francia y promoviendo sus aspectos más interesantes, más atractivos. Y en 2 años hemos duplicado el número de inversionistas mexicanos en Francia. Bueno, habían 4 y ahora hay 8. Bueno. Pero estamos... Sí, no, claro. Oye, ¿y es fácil poner una empresa mexicana en Francia? Sí. No, es bastante fácil. Y uno de los prejuicios de que puedan tener muchos inversionistas potenciales es que es complicado, es que es burocrático, pero en la realidad es rápido, es fácil, y nosotros en Business France tenemos un servicio dedicado a acompañar los inversionistas a Francia desde el momento en que requieren la visa de trabajo, hasta el momento en que hacen la inversión. Tenemos una asesoría gratis que asegura la empresa en todas las etapas de su proceso de inversión. En la parte de empresas que tengan que ver con innovación, con nuevas tecnologías, ahí también hay un campo nuevo, ¿no? Sí, en eso, bueno, Francia se ha vuelto un país en los 10 últimos años, digamos que ha pasado de ser un país bastante industrializado a un país con más enfoque a la innovación, a las industrias numéricas. Y el cambio ha sido bastante fulgurante, y ahora se habla de lo que no se podía hacer hace 10 o 12 años, ahora se habla de Francia como un país de innovación. O sea que hay como una visión totalmente cambiada. Y esa visión la compartimos bastante con México, que también se siente que México se está tratando de salir de esta imagen de taller mecánico de Estados Unidos, etcétera, buscando talentos, dándoles medios para desarrollar su creatividad, sus ideas, etcétera. Por ejemplo, a través del INADEM, a través de Numa México, de CONACYT, de todos esos organismos que el INADEM no existía hace 10 años. Ni siquiera hace 5 años, digamos, y todas esas iniciativas hacen que hoy en día nosotros traemos innovación a México y
y México trae innovación a Francia. De hecho, las tres últimas inversiones mexicanas en Francia han sido innovadoras. Empresas de innovación, sí. Bueno, y en otro tema ya para terminar, en la parte con la crisis política que se vive a nivel mundial, con la llegada de Trump a Estados Unidos, bueno, también la situación difícil que se vive con la migración y todo esto en Europa, y también la renegociación del Tratado de la Unión Europea, ¿cómo ves las perspectivas? Porque bueno, pues la parte económica es vital. Sí, claro, pues en ese contexto que acaba de describir, México se pone como un país que está bastante fuera de este contexto geopolítico que pueda parecer negativo para la economía. Yo desde el inicio del año he viajado mucho por todos los estados de la República Mexicana para ver las fuerzas vivas de la economía mexicana y ver cómo veían la situación con Estados Unidos y qué iniciativas se podían tomar para no estar dependiendo demasiado de lo que se decida al norte. Y en modo prácticamente unánimo me han dicho que ha sido un electrochoque, que México se ha dado cuenta de su dependencia hacia Estados Unidos y que se está llevando a cabo un proceso de diversificación un poco hacia el sur, Centroamérica y Sudamérica, pero con mercados limitados, y que la prioridad sería desarrollar más la relación con la Unión Europea y la modernización del Tratado de Libre Comercio entre Unión Europea y México del 2000, que se está acelerando este año. Y entonces yo creo que México espera mucho de Europa, de la Unión Europea, y en particular me atrevo a pensar de Francia, y nosotros apostamos mucho sobre México. Y por último, ¿qué le puedes decir a todos los empresarios, gente interesada que quiera entrar a este ecosistema financiero de negocios entre México y Francia? Pues que no tengan dudas y que lo hagan, pero rápido. Que se acerquen a la Sí. Sí, claro, que se acerquen a nosotros, sí, claro. Sí. Gracias. Alcanzando el conocimiento.